Saludos cordiales para todos. Vamos a continuar con la segunda parte del video para explicar el método húngaro, el algoritmo del método húngaro, paso por paso de manera manual. Es importante hacer la aclaración, como dijimos en el video anterior, de que estos algoritmos originalmente fueron diseñados para realizarse por medio de cálculos manuales. Y ahí es donde estriba también la potencia de los programas computacionales, que tienen un apoyo fundamentalmente matemático, el cual se le debe dar también su mérito. Bien, continuamos. Tenemos la tabla original del problema donde nos especifican el tiempo en horas que cada empleado tomaría para realizar las actividades. El primer paso del algoritmo es identificar el elemento más pequeño de cada fila y se le resta a todos los elementos de cada fila. Al menos debe quedar un 0 en cada fila. Entonces aquí tenemos identificados los elementos de menor valor de cada una de las filas. El 8 es menor que todos, el 6 es menor que todos y así sucesivamente. Se le resta a cada uno de los elementos de las filas. El 8 se le resta al 11, me da 3, se le resta al 17, me da 9, se le resta al 8, me da 0 y así sucesivamente. Se identifica el elemento más pequeño de cada columna y se le resta a todos los elementos de cada columna. Al menos debe quedar un 0 en cada columna. Ahora hacemos lo mismo, pero con las columnas. Identificamos los valores más pequeños de cada columna y se los vamos a restar a cada elemento de cada columna. Y nos quedaría que el 1 se le resta al 3, me queda 2, el 1 se le resta al 3, me queda 2, el 1 se le resta al 1, me queda 0 y así sucesivamente para cada columna. En el caso donde hay ceros, las columnas quedan con sus mismos valores. Ahora se intenta hacer una asignación completa. Para ello hacemos la siguiente pregunta clave para cada fila. ¿Hay un solo 0 en la fila? Si sí hay un solo 0, se reserva para asignarlo y se tachan todos los ceros de la columna respectiva. Si no, salte a la siguiente fila. Si es la última fila, salte a la primera columna. Entonces hacemos la pregunta, ¿hay un solo 0 en la fila? La fila, por ejemplo, de la actividad A. Sí, es este 0. Entonces se tachan los ceros de esa misma columna. ¿Qué significa esto? Que le vas a asignar a la actividad A el empleado 3 y que ya no debe ser asignado el empleado 3 a la actividad D. Por eso es que se tacha y este se reserva. Pasamos a la siguiente fila. Aquí hay otro 0, por lo tanto se tacha el 0 de esa columna. Pasamos a la siguiente fila. ¿Hay un solo 0 en la fila? No, no hay un solo 0 en la fila, hay 2. Entonces pasamos a la siguiente fila. En este caso no lo vamos a reservar el 0 porque no cumple con la condición de que exista un solo 0 en la fila. Pasamos a la siguiente fila, la fila de la actividad E. ¿Hay un solo 0 en la fila? Sí, hay un solo 0 y no hay ningún otro 0 que tachar. Una vez recorridas todas las filas, se hace la misma pregunta para cada columna. ¿Hay un solo 0 en la columna? Y hacemos la misma operación. Comenzamos con la columna del empleado 1. ¿Hay un solo 0? Sí, hay un solo 0. Entonces vamos a tachar el 0 que queda de ese mismo renglón. La columna 2 ya está reservada, la columna 3 también, la columna 4 también y la columna 5 también. Paso número 4. Se puede ver que no se logra una asignación completa, ya que el empleado 5, es decir, la columna 5, no le fue asignado ninguna actividad. Entonces, con un número de líneas horizontales y o verticales iguales al número de ceros reservados, tachemos todos los ceros. ¿Quiénes son los ceros reservados? Los que están ya asignados, marcados en el recuadro de color negro. Entonces, con líneas horizontales y o verticales, vamos a tratar de tachar todos los ceros y el número de líneas que voy a usar es igual al número de ceros reservados, que es igual a 4. Por ejemplo, puedo usar una línea vertical para tachar esta columna y al mismo tiempo tacho el primer 0 que está aquí y el 0 que aparece en la actividad D.
Luego uso una línea horizontal para tachar este 0. Debo de tratar de tachar la más cantidad de ceros que pueda, porque solamente debo de usar tantas líneas verticales u horizontales como número de ceros que ya están reservados. La siguiente línea tacha este 0 y también tacha los ceros que están en la columna 4 y 5. La siguiente tacha el 0 que está en la actividad D. Bien, una vez que hayamos culminado con el paso número 4, sigue el paso número 5 y dice lo siguiente: de los elementos no tachados se escoge el menor, que en este caso es 2. Es decir, de las líneas tanto horizontales como verticales quedaron ciertos elementos no tachados. Entonces selecciono el número 2 y se resta de todos los elementos no tachados y se suma en las intersecciones que forman las líneas horizontales con las verticales. Si no hay intersecciones, no se suma. Entonces hacemos ese paso. Este 2 se lo voy a restar al mismo 2. Ese 2 se lo voy a restar al 9. ¿Por qué no se lo resto al 0? Porque es un elemento que ya está tachado por la línea vertical. Se lo resto al 8 y también a este 8. Este 2 no se lo resto a este 2 porque es un elemento que ya está tachado. Y un elemento que esté tachado pero que forme una intersección, le voy a sumar este número 2. Por eso es que este 6 se convierte aquí en 8 porque se lo sumé. Y este 3 se convierte en 5 porque le sumé el 2. A este 3 le resté el 2 porque fue un número no tachado. Y al 11 y al 5 le resté el 2 porque son elementos no tachados. Entonces se culmina con esa tabla siguiendo el paso número 5 y se vuelve a hacer con la tabla resultante lo del paso número 3. Es decir, voy a preguntar si hay un 0 en la fila. Entonces, ¿hay un 0 en la fila A? Sí, hay un 0 en la fila A o el renglón 1. Por lo tanto, voy a tachar el resto de los ceros que están en la misma columna. Me voy a la fila 2. ¿Hay un 0? Sí, hay un 0. Tacho el 0 o los ceros de esa misma columna. Me voy a la fila 3. Entonces, reservo el 0. No hay otro 0 que tachar en esa columna. Si nos damos cuenta, en la iteración anterior se tenía reservado este 0, pero ahora ya pasó al 0 que se encuentra en la actividad C con el empleado 5. Luego nos vamos a la siguiente fila. ¿Hay un solo 0? Sí, hay un solo 0. En este caso también observen cómo este 0 no estaba reservado y ahora pasó a ser reservado. Otro 0, hay un 0 acá que se debe de tachar para que ya no se asigne. Pasamos a la siguiente fila y hay un 0 y no hay ceros que tachar en la columna correspondiente. Aquí, como vemos, se ha logrado una asignación completa. A cada actividad le corresponde un empleado y a cada empleado le corresponde una actividad. En cada fila hay un 0 asignado y en cada columna hay un 0 asignado. Lo cual significa que hemos encontrado la solución. Y la solución es x subíndice 1, 1 es igual a x subíndice 2, 4 es igual a x subíndice 3, 5 es igual a x subíndice 4, 3 y es igual a x subíndice 5, 2. Estos deben de ser igual a 1, es decir, son las actividades que se han asignado a los empleados. Y todos los demás valores x y j deben de ser 0. Es decir, no hay que confundir estos ceros con que no son los no asignados. Estos ceros en realidad son los asignados. Es decir, toman 1, todos los demás son ceros y todos los que fueron reservados con los recuadros negros son los que se deben de asignar. De tal manera que si tenemos el cuadro con la información original, vamos a desglosar la solución de la siguiente manera. La actividad A se le asigna al empleado 1, ocupando 11 horas. La actividad B se le asigna al empleado 4, ocupando 6 horas. La actividad C se le asigna al empleado 5, ocupando 16 horas. La actividad D se le asigna al empleado 3, ocupando 17 horas. Y la actividad E se le asigna al empleado 2, ocupando 10 horas.
Por lo tanto, el tiempo total para ejecutar las 5 actividades es de 60 horas, que es lo que nos arroja la aplicación del algoritmo del método húngaro. Recordemos el ejemplo que dice que se debe de asignar 5 actividades a 5 empleados. ¿Cómo se deben de asignar? La primera solución que nosotros brindamos aplicando este método intuitivo de asignar el tiempo mínimo a cada empleado nos dio 66. Y ahora vemos que aplicando el algoritmo del método húngaro tenemos un tiempo total de 60 horas con esta nueva asignación. Es decir, obtuvimos una mejora de 6 horas de diferencia. Bien, ahora vamos a pasar a representar el método húngaro como un modelo de programación lineal. El problema de asignación en el cual se determinan n actividades a n empleados o pueden ser cualquier otro tipo de eventos asociados con otro tipo de asignaciones, se puede representar como un modelo de programación lineal de la siguiente manera. Sea C y J el costo de asignar el empleado I a la actividad J. Entonces se define que X y J es igual a 1 si el empleado I es asignado a la actividad J y X y J es igual a 0 en caso contrario. Aquí están los valores binarios que puede tomar la variable X y J. Entonces el modelo de programación lineal se da de la siguiente manera. Minimizar Z, que es igual a la suma de los productos de los costos por el valor que tome la variable X y J. Sujeto a las restricciones, que son las sumatorias de cada una de las fuentes y cada uno de los destinos. Entonces, la función objetivo es minimizar, sujeto a la restricción de las fuentes o de las ofertas, sujeto también a la restricción de los destinos o las demandas, y nuestras variables tomarán solo valores binarios, es decir, 0 o 1.